Bueno, me tocó hablar sobre el insertion sort y este es un algoritmo de ordenamiento que trata de ordenar cada elemento uno a la vez. Y de la forma en que opera, más bien por la forma en que opera no es conveniente utilizarlo para una lista eh, enorme de elementos. Entonces, sus características es que es fácil de implementar, es más eficiente para pequeñas listas o listas con pequeño número de elementos. eh, y también si están parcialmente ordenados, ¿no? En cuanto al uso de memoria, es eficiente porque eh, no utiliza su orden de complejidad es O1, dado que nada más utiliza un espacio adicional para hacer el switch entre elementos cuando los está moviendo. Y pues como es el procedimiento prácticamente es recorrer todo el arreglo una vez para, este, para agarrar cada uno de los elementos como pivote e irlos comparando contra el resto de los demás. Eh, Puedes iniciar del lado izquierdo o del lado derecho el corrimiento de esa primera iteración o de ese primer ciclo, y la comparación tiene que ser hacia el lado contrario. Justamente como lo estamos viendo aquí en esta imagen, escoges uno, el rojo es el pivote, el elemento que eh, es el primer ciclo, el que va a recorrer todo el arreglo y el que va a elegir el pivote para compararlo contra todos los demás. Entonces, en este caso está yendo de izquierda a derecha, ahorita está agarrando el 8, luego el 7, en este caso lo que hace es compararlo contra el elemento de la izquierda cada vez, y así se va hasta que encuentra el lugar correcto al que le corresponde. Entonces, una de las características de este algoritmo es que si empiezo de la izquierda, eh, la mayoría de los algoritmos vi que empezaban desde cero, pero no tiene caso porque no hay ningún elemento a quien comparar. Entonces la iteración simplemente va a saltar hacia el siguiente índice. Entonces, comenzando desde este segundo índice, ya podríamos comparar con el primero, porque el primer elemento se considera ya como ordenado. Entonces, como en este caso, el segundo elemento que ya detecta que no está ordenado hace el switch. Y así se va. Entonces, em, um, como tal, si ya está previamente ordenado, la complejidad va a ser eh, ON, porque nada más tienes que operar nada más iteras el primer ciclo, pero no tienes que hacer ninguna comparación. Más bien, nada más haces una primera comparación con los elementos de la izquierda y dado que ya está ordenado, pues entonces no hace nada más. Pero el promedio y el peor caso es de n cuadrada. Entonces, no es tan rápido. Eh, y ya, no sé si tengan alguna duda, si me entendieron más o menos el proceso. Sí, Ahora sí. todo claro hasta ahorita. Ok, va. Entonces nos pasamos al algoritmo, ¿no? En yo estaba agregando líneas para imprimir la salida y estas salidas nada más nos van a servir para saber cuál es el pivote que está escogiendo, cuál es el elemento que está haciendo, con los que está haciendo el corrimiento y el resultado final. Entonces, primero imprimo la lista, después hago el primer ciclo, que si se fijan empieza desde el índice 1, no del 0, hasta el final de la lista, ¿no? Pero tengo un índice temporal. Este índice temporal empieza precisamente del índice inicial, menos 1. En esta primera iteración empezaré con el 0. Y el pivote es precisamente el contenido de, del elemento en el primer ciclo. Entonces, mmm,
Con ese pivote es el que voy a estar comparando contra el contenido del índice temporal. Ujú. Y este ciclo va a ir, si yo agarro el 4, el ciclo del índice temporal, el while, va a ir desde el 2 hasta el 5 hasta que encuentre su lugar para el 4, ¿no? Entonces va a estar comparando con el primero. Digamos, 2 es menor que 4, perdón, 2 es mayor que 4. Si digamos que ya está ordenado, entonces no va a hacer nada, lo va a dejar en este lugar, como en este caso. Pero digamos que este fuera un 20, entonces lo que va a hacer es mover el 2 para la derecha y el 4 lo va a dejar ahí. Entonces después hacer otra comparación con el siguiente elemento, la misma comparación, si sigue siendo mayor, entonces lo recorre a la derecha y así se va hasta que encuentra que alguno de estos es menor y lo deja, ¿no?, en su lugar. Si se fijan aquí, no lo está metiendo, solamente está recorriendo los elementos uno por uno hasta que encuentra su lugar exacto, hasta que encuentra un elemento que es menor y ya, ahí lo deja. Porque la característica de esto es de que los elementos a la izquierda los considera como ya ordenados, ¿no? Dado que empecé desde la izquierda. Entonces eso es precisamente lo que hace aquí. Cuando detecta que hace que el pivote es menor que el elemento a la izquierda, aquí nos dice, bueno, voy a hacer el switch, y lo hace, pero el pivote no lo asigna hasta que encuentra un número menor, porque ya termina el while y este lo asigna, ¿no?, a esa posición. Y después de eso, este print lo dejé solamente para ver cómo es que después de mover el pivote, cuál es el estado actual del arreglo. Uh-huh. Y ya. Pues este cual se va a estar repitiendo tantas veces como elementos tengamos en la lista, menos uno. Y al final, pues va a imprimir el resultado, ¿no? Entonces, si nos vamos al test, puse dos casos. Voy a poner el average. Voy a comentar este. Lo siento, todavía no encontré una forma para poder correr solo un test, entonces voy a tener que comentarlo. Y bueno, ahorita que lo corrí, vamos a empezar desde acá. Entonces, aquí nos está diciendo que inicia. Este es mi arreglo original. Y lo que hace es agarrar el primer pivote, que es el 8. Pero detecta, lo compara contra el 6, dice, no, pues no tengo nada que ordenar. Lo dejo igual. Agarra el siguiente pivote, que es el 12. Lo mismo, ¿no? No tengo nada que ordenar. Agarra el siguiente pivote, que es el 11. Pero en este caso dices, no, sí tengo que mover el 12 a la derecha y en su lugar pongo el 11. Y así se va. Entonces, lo mismo pasa con el 15. Con el 13 igual teníamos el 15 antes del 13, entonces lo hace el corrimiento. El 20 no hay que ordenarlo, está ya ordenado. Pero para el 3 estamos viendo que hace varios corrimientos, ¿no? El 20, el 15, el 13, 12, 11, 8, pues prácticamente todos, hasta que encuentre el lugar, que es el último, ¿no? Y ahí pone el pivote. Lo mismo hace con el 10, hace varios corrimientos y finalmente queda nuestro arreglo ordenado. Pues hasta aquí es el algoritmo. No sé si tengan alguna duda, comentario. No, está claro. Sí, está muy claro. Oye, yo nada más tengo una duda ahí con cómo mencionamos la parte de complejidad en memoria, porque tú dices que es OD1 y en el mío, el que le expliqué la vez pasada, que era el de selección, yo decía que era ODN porque usaba el arreglo, pero creo que es correcto con el OD1, o sea, el arreglo no cuenta, o sea, el que está ordenado no cuenta para mencionar la complejidad, ¿verdad? ¿Sí me explicó? Sí, bueno, esa complejidad nada más habla del uso de la memoria, no de... Extra. Sí, o sea, son cosas separadas. La memoria y otro ¿cómo se dice?
Sí, el tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento. Pero yo a lo que me refería era que yo puse que ODN porque usaba el arreglo tal cual para ordenarlo, en mi caso. Pero es el mismo que el tuyo, yo nada más utilizo una variable extra para ordenarlo. Entonces debería ser OD1, ¿no? Sí, debería ser O de uno, porque nada más se está agarrando un espacio más para guardarlo y ese a pesar de que estás recorriendo el arreglo, eh, usas la misma variable como temporal para hacer el switch. Lo Ok. que, bueno, yo también había leído y eso es que se suelen clasificar estos algoritmos cuando usan mayor espacio. Por ejemplo, que el arreglo se suelen clasificar en dos, ¿no? Arreglos que son in place, digo, algoritmos que son in place y out of place. Y los que son in place son los que no necesitan más almacenamiento, más memoria, más que el que ya tiene la propia lista, ¿no? Como en este caso. Lo que usamos es mínimo como para un pivote o para un temporal, algo así, ¿no? Ujú. Sin embargo, los que son out of place sí son los que requieren mayor almacenamiento de memoria, como el heap sort, por ejemplo, que requería otras estructuras de datos ahí. De hecho, creo que el heap sort también se podía representar como con el array nada más. Como habían otros, el merge sort, sí requiere generar estructuras adicionales y no únicamente con la lista de entrada, ¿no? Entonces, cuando ya partes de esos algoritmos que son out of place, ahí es cuando se suele utilizar la notación de Big O notation para decir Ok. qué tipo de algoritmo es. Y si no, se suele decir que es in place nada más el algoritmo. Y Es ya. decir, que solo usa la estructura ahí previa y si acaso un extra mínimo, ¿no? Que serían temporales, pivotes o cosas de ese tipo. Ok. Ah, Bien. Entonces. sí. Bueno, aquí nada más quería mostrarles cómo mm, el peor caso funciona. En el primero, pues es un average, porque pues no sabemos cómo están los elementos ordenados. Entonces, algunos sí tienen que ser corrimientos y otros no, ¿no? En este caso hizo un buen, recurrió a todos los que estaban a la izquierda del 3, pero en muchos casos al principio ya estaban ordenados, ¿no? Entonces no hizo ningún corrimiento. En el peor caso, va, ese número de corrimientos va incrementándose de acuerdo a la posición del pivote. Entonces, si se fijan, en el primero ocurrió uno, en el siguiente fueron dos, y así va, tres, cuatro, porque todos los elementos a la izquierda son menores. Ajá. Y ya. Y bueno, quería hacer el de mejor caso que fue el que se me pasó. Creo que debería ser más sencillo así. Ay, no. Así. Y si lo corro de nuevo, pues estoy viendo que prácticamente no hace ningún corrimiento, ¿no? Solamente hizo el ciclo, el primer ciclo. Ujú. Y pues ya, no sé si tengan algún comentario extra, No. No, ¿no? Thank you. Listo, pues